Junto con saludar a todos los que han llegado a ver este nuevo video, lo que vamos a hacer hoy día es hablar del teorema de Steiner, ¿ya? El teorema de Steiner es una variante que se propone al cálculo del momento de inercia de sólidos que se encuentran en rotación, ¿ok? De la dinámica de rotación de cuerpos rígidos, ¿ya? Aquí en esta imagen podemos apreciar un poco lo que en el fondo es el teorema de Steiner desde el punto de vista de qué es lo que se hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se estudia la rotación de un cuerpo, siempre se estudia la rotación respecto de un eje. Y lo que hace el teorema de Steiner es calcular o determinar una nueva expresión cuando este eje de rotación cambia, ¿ya? Y se considera fundamentalmente la distancia que hay entre el eje original y el eje nuevo, ¿ya? Así, recordando un poco cómo es el cálculo del momento de inercia cuando la distribución de masa es continua, es la integral, es decir, aplicamos cálculo integral al radio cuadrado diferencial de masa, donde el radio cuadrado fundamentalmente guarda relación con la geometría del cuerpo y el dm con la distribución de masa del cuerpo, ¿ya? Tenemos también los tipos de densidad asociados con la naturaleza de cada uno de los cuerpos. Tenemos la distribución de masa lineal, la distribución de masa superficial y la volumétrica. Aquí nosotros vemos que dependiendo de cuántas dimensiones posee cada uno de los cuerpos, entonces vamos a hablar, por ejemplo, si solo una línea recta, en el caso de una varilla, una distribución lineal de masa, si es una placa, por ejemplo, una plancha, en ese caso sería una distribución superficial de masa y luego también tendríamos una distribución volumétrica cuando es un cuerpo sólido, desde el punto de vista de tiene un largo, un ancho y un alto, es decir, tiene un volumen. Y aquí se calcula el factor diferencial de masa, que luego va reemplazado en esta expresión, ¿ya? Eso viene del despeje de la masa en cada una de las tres ecuaciones y de la derivación, digamos, de la masa para diferencial de masa. El R, diferencial de L, ¿cierto? Y ahí se reemplaza en la integral que está acá, ¿ok? Em, Tenemos varios ejemplos asociados con cómo se calcula el momento de inercia con cada uno de estos casos. Por ejemplo, aquí tenemos la varilla delgada con eje a través del centro, donde lo que podemos apreciar es que este eje de rotación pasa por la mitad de la varilla, justo a la mitad, y el cálculo es un doceavo de la masa por el largo al cuadrado. Luego, esta misma varilla, con el mismo largo, pero cuando el eje pasa por uno de sus extremos, cambia a un tercio de ml cuadrado la forma de calcularlo. La placa rectangular, luego que pasa por el centro y que pasa por uno de los extremos, cambia, en el caso del centro es un doceavo de la masa por a al cuadrado más b al cuadrado, que son los lados, a y b, largo y ancho, ¿cierto? Y cuando este eje de rotación pasa por uno de esos extremos, entonces es un medio de la masa por ese extremo al cuadrado, es decir, a al cuadrado, ¿ok? Tenemos también casos de sólidos como por ejemplo el cilindro hueco de pared gruesa, es decir, que tiene una perforación en el centro, cilindro sólido, cilindro hueco, etcétera. Aquí tenemos las esferas. Entonces, cada uno de estos cuerpos y todos los cuerpos tienen una forma de calcular su momento de inercia. Pero podemos hacer lo que propone Steiner, digamos, que es, ya tenemos un eje de rotación por el cual obviamente aquí tenemos un centro de masa, digamos, y hay un eje de rotación asociado con la rotación de este sólido. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos este eje de rotación y lo trasladamos, por ejemplo, al punto P, donde las coordenadas pasan de ser x, y a x1, y1? Entonces, aquí nace lo que es el teorema de Steiner, digamos que, bueno, en los libros actualmente se conoce como teorema de Steiner, también se le puede denominar comúnmente como teorema del eje paralelo, porque es un eje paralelo al eje principal, el que, digamos, se ocupa para calcular el momento de inercia o en el fondo para girar el cuerpo respecto a otro eje. Es también el teorema de Huygens-Steiner, digamos, pero fundamentalmente se le rinde honor a Steiner, digamos, actualmente se escucha el teorema de Steiner, no el teorema de Huygens-Steiner, digamos, pero es conocido igual de esta manera, ¿ya? Y lo que hace es determinar el momento de inercia o un segundo momento de inercia, digamos, de un cuerpo, pero respecto de otro eje que es paralelo al primero, digamos, donde se considera el centro de masa, digamos,
que es el eje principal, digamos, y también la masa del objeto y la distancia que hay entre estos dos ejes, que es lo que podemos apreciar acá. Cambiamos el eje por el cual rotamos nuestro cuerpo, ¿ok? Ya, eso es básicamente el teorema de Steiner, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio, nos piden calcular el momento de inercia de un aro, que en el fondo el aro es un anillo hueco de paredes delgadas, como el que se muestra acá, que tenga una masa m y un radio r, ¿ya? Y nos piden que si este eje pasa por la mitad, digamos, y ahora nos piden uno que pase por el borde, ¿ya? Cuando pasa por la mitad, nosotros tenemos que este momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que propone el teorema de Steiner? El teorema de Steiner propone que si tenemos, por ejemplo, un eje de rotación respecto de el centro de masa, el nuevo eje de rotación va a ser la ecuación actual del momento de inercia más la masa del objeto, digamos, por la distancia que hay entre los dos ejes. ¿Ok? Así que en este caso reemplazamos. El I0 es la expresión para calcular el momento de inercia a través del centro, ¿ok? Más md cuadrado, donde d es la distancia entre los ejes, que es r, porque si uno pasa por la mitad y otro pasa por el extremo, justo la mitad es un radio, así que sería la distancia es r. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar acá, digamos, esta expresión de acá, y el d cuadrado sería el radio, ¿ok? Así que nos quedaría de esta manera. Y si tenemos em, un, la expresión para cálculo del momento de inercia que pasa a través del centro y ahora lo calculamos a partir de uno de los extremos, cambia desde mr cuadrado a 2mr cuadrado, ¿ok? Y esta en el fondo es la utilidad que nos presenta el teorema de Steiner, ¿ya? Que es poder calcular un segundo momento de inercia cuando en este caso cambiamos el eje de rotación. Ya aquí lo que se considera principalmente es la distancia entre estos dos ejes, el nuevo y el anterior. ¿Ok? Eso ha sido por el día de hoy. Es simplemente hablar de lo que es el teorema de Steiner, una breve introducción con un ejercicio resuelto. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Que se encuentren todos muy bien.